Dios bendiga a todos en este nuevo día que nos regaló el Señor y vamos a ver algo importante y tiene que ver con los principios del reino que traen bendición a nuestras vidas. Usted tiene que, así como cuando usted va a un país nuevo, se va enterando de cosas, de reglamentaciones, de normas, de derechos, de deberes, y en la medida en que usted los empieza a cumplir, se va dando cuenta de que esto lo va a beneficiar y que esto va a traer bendición para su vida. Así que hoy vamos a ver dos principios de los tantos que tenemos que tener en cuenta en la medida que usted estudia la palabra, en la medida en que usted se adentra en la palabra. Usted va a encontrar principios, normas, recomendaciones, mandatos, ordenanzas, que cuando usted empieza a aplicarlos a su vida empieza a ser bendecida, beneficiada. Y hoy de parte del Espíritu Santo vamos a estudiar dos principios del reino. Y el primero tiene que ver con el principio de la verdad espiritual. En Mateo capítulo 7, en el versículo 6 dice así: No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Amén y amén. ¿Y qué tiene que ver esto con estos principios? ¿O cuál es el principio que encontramos aquí en esta porción de la palabra? En el griego, en la traducción griega dice así: se volverán y os atacarán eh, repentinamente como un jabalí y os despedazarán. ¿Qué quiere o qué tiene que ver este principio con nosotros? Y tiene que ver con la capacidad de saber con quién comparto y cuándo hago lo que Dios me ha revelado. Dios se ha revelado y tiene planes y propósitos con cada uno de nosotros. Recuerde que nuestra relación es una relación particular y personal. Dios va enseñándonos, va hablando, va mostrando, va encaminando todo. Y habrá gente que pueda recibir esto, va a decir amén, me gozo, voy a orar para que Dios permita que esa palabra que tú has recibido se cumpla. Habrá otros que sencillamente se va a despertar su envidia y no van a ser de bendición para usted. Cuando Dios se revela a una persona, Él trae cierta verdad. Pero esto no quiere decir que usted comparta dicha verdad con alguien y en cualquier momento. Usted tiene que ser muy cuidadoso porque son bendiciones que Dios tiene reservadas para usted. El mismo Jesús dijo a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Jesús tenía tanto que decirles, tanto que contarle a sus discípulos, pero él dijo: ahorita no, por ahora no es el tiempo. Entonces hay un tiempo donde usted puede compartir, donde usted puede enseñarle a otros, usted puede hablarle. Hay personas que lo pueden recibir, personas muy espirituales, muy serias, muy maduras, que te aprecian, que te amen y se van a alegrar. Como hay otras que no va a ser así. Entonces, cuidado con esto, cuidado con esto. Al compartir la verdad prematuramente podemos hacerle daño a alguien. Algunas veces hacemos esto para impresionar al pueblo con el, con el cúmulo de nuestro conocimiento o con nuestra espiritualidad. Y hay gente que no lo toma así, no ve las cosas así. Tal vez usted pueda estar muy gozoso porque Dios le mostró que tiene un ministerio para usted y lo ha mostrado y le ha hablado que usted es un gran predicador, que Dios lo va a usar. Y hay gente que está pidiéndole a Dios esto y Dios no se lo ha concedido. Y usted que no lo está pidiendo, Dios le está mostrando: mira lo que voy a hacer contigo. Entonces esto a mucha gente no le encaja, no le cuadra y puede despertarse en ellos la envidia. Entonces, cuidado, porque cuando soltamos cosas prematuro o apresuradamente, podemos causarle daño no solamente a alguien, sino también a nosotros mismos, porque podemos incluso desanimarnos. Recuerda el caso de José allá en Génesis. Él compartió su sueño con sus hermanos y el resultado fue que estos se despertaron en celo. Ellos se volvieron celosos contra sus hermanos. Aún su padre, cuando oyó el sueño que él había tenido, él de una manera fuerte lo recomendó y le dijo: entonces, ¿qué quiere decir? Que su papá, que yo como padre y tu mamá vamos a estar sirviéndote. Y era lo que Dios estaba mostrando. El tiempo mostró que las cosas eran así. Así que usted tiene que ser muy, muy, muy cuidadoso y velar porque todo
dentro del orden de Dios. Siempre que Dios le muestre algo, siempre que Dios le hable algo, usted sea celoso. A mí me gusta que María recibe toda esta revelación del plan de salvación que había para el mundo a través de ese hijo primogénito de Jesús y todo. María recibe del ángel todo esto, comparte algunas cosas con su prima, pero en general ella sabe con quién lo hace. Incluso cuando ella le habla a su prima Isabel, se da cuenta que Dios ya la había revelado. Porque ella el saludo que le da es eso. ¿Qué es esto? Que la madre de mi Señor se complace en visitarme. Ella ya sabía el Espíritu, ella ya lo había revelado. Ella comprendió y también entendió que había una parte de la bendición y ella llevaba en su vientre a Juan el Bautista. Y se amaban, se entendieron, seguramente oraron uno por el otro. Cuando María fue a la casa de ella, compartieron algunos días, estuvieron muy, muy felices y disfrutaron de las bendiciones que Dios había puesto en sus vidas. Pero en José no fue así. En José hubo disgusto. Fue tal los celos de su hermano que un día decidieron deshacerse de él. Y si usted mira la historia, inicialmente ellos querían asesinar a José. Fue que uno de sus hermanos, movido en misericordia, le dijo, no lo hagamos, no hagamos tan grande mal. Y entonces sencillamente lo vendieron como esclavo a los egipcios y vinieron y engañaron a su papá. Le dijo, una fiera del monte, del bosque, salió inesperadamente, cogió a nuestro hermano, lo devoró y mire, pudimos nomás traerte este manto que tú le habías hecho y lo untaron de sangre y ahí está, papá. Eso fue lo que quedó de nuestro hermano. Y esto fue una pérdida dolorosa para José ese día porque él estuvo de luto. Él quedó convencido de que su hijo había sido asesinado por una fiera del bosque. Y eso causó gran dolor, tristeza para él. Ellos sabían cuánto amaba ese padre a José, a pesar de que este muchacho le había contado lo que Dios tenía planeado para él. Y mire la situación. Yo no sé a ti Dios que te ha hablado, que te ha mostrado. ¿Qué estás esperando en Dios? Pero ten la sabiduría para no compartirlo con cualquier persona. Ten la sabiduría para que tú puedas hablarlo con personas maduras. No todos están preparados para recibir lo que Dios te ha dado, lo que Dios te ha hablado. En Primera de Corintios, en el capítulo 3, encontramos lo siguiente en el versículo 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. ¿Sí viste? Hay actitud, hay gente en la iglesia que no ha alcanzado un nivel de madurez. Hay gente que no ha desarrollado el carácter de Cristo en sus vidas. Y la palabra de Dios lo dice, sois carnales, actúas como personas inmaduras. Veo que en ustedes hay celos, contiendas y disensiones, y los hay. Y hay algo que quiero que tenga en cuenta. Hay hermanos en la iglesia que lo camuflan muy bien, Y solo cuando usted trata con ellos, solo cuando usted les cuenta algo, solo cuando hay algún problema o una dificultad, ellos van a mostrar todo lo que hay en su corazón. Recuerde que el corazón solamente lo ve Dios, solo lo conoce Dios. Uno de los consejos que yo le doy a las personas cuando se van a casar, cuando están en un noviazgo y tienen dudas o algo, yo le digo, órele a Dios, dile al Señor que te muestre el corazón de esa persona, que le revele el corazón. Usted va a saber si es una persona celosa, inestable, insegura, una persona inmadura, una persona de mal carácter, una persona con un fuerte temperamento. Cuando Dios revela el corazón de una persona es eso. Y ese corazón no está expuesto, uno que lo conoce es Dios. Así que tú puedes estar compartiendo una bendición, algo personal, algo íntimo, y estas personas es posible que no lo puedan percibir o usted no lo pueda detectar.
hasta que ellos no tengan conocimiento de todo lo que ha pasado. Así que tenga cuidado, no comparta con cualquier persona lo que Dios le ha entregado, porque aún dentro de la iglesia hay gente camuflada, hay gente que tú no conoces el corazón de esa persona, hay gente que puede estar cargada de envidia, hay muchas cosas que pueden estar en los corazones de una persona y no sabemos en qué vaya a parar. ¿Te acuerdas cuál fue la actitud de Saúl hacia David? David le servía inicialmente, David peleaba las batallas por Saúl, David traía victorias para el pueblo de Israel, David era el encargado de proteger, y la palabra de Dios habla que David se comportaba prudentemente, sabiamente, sensatamente. O sea, en otras palabras, inicialmente, al comienzo, David era una bendición para Saúl y para la nación de Israel, pero Saúl no lo vio así. Saúl se llenó de envidia. ¿Recuerdas cuando la gente cantaba y entonaban las chicas de Israel? Saúl mató a sus miles y David mató a sus 10,000. Y esto molestó a Saúl. Esto lo movió a celos y contiendas. Y en un momento dado, de un momento a otro, de una manera inesperada, Saúl empezó a perseguir a David y quiso asesinarlo varias veces. ¿Por qué? Porque hubo celos. ¿Y qué estaba haciendo David? La voluntad de Dios, sirviéndole a Saúl, bendiciendo a Saúl, guardando a Saúl. Le había dado la victoria ante los filisteos cuando venció a Goliat. Era la presencia de Dios ahí con David. Pero Saúl se llenó de celos, de envidia. ¿Dónde estaba eso? Camuflado en el corazón de Saúl. Anteriormente, si usted lee la historia, incluso nos muestra que cuando Saúl fue puesto como rey, como encontramos a Saúl, no era un hombre ungido, no era un hombre lleno del Espíritu Santo, no era un hombre que Dios lo escogió porque era el mejor candidato que había. Tenía todo para ser rey. Era un hombre con un futuro glorioso, de mucho éxito. Había mucha bendición en él inicialmente, pero su corazón no era veraz, no era transparente, no era la clase de persona que Dios esperaba. Y nos encontramos con esta situación, nos encontramos con esta condición que lo que nos muestra fue que las cosas fueron agravándose poco a poco. Así que espero que le haya quedado claro, no todo lo que Dios le revele, no todo lo que Dios ponga en su camino y que Dios determine que va a ser un regalo de parte de Él para usted, va a ser una bendición para su vida, no todo es para compartirlo. Dios le mostrará, Dios le guiará a contárselo a personas maduras, a personas que van a ser una bendición para usted y personas que en el momento le van a ayudar y le van a acompañar en dicha decisión. El segundo principio es el principio de la tolerancia. En Mateo capítulo 7, versículo 1 en adelante dice así: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Amén y amén. La tolerancia es algo que para muchos significa muy poco. Y según el diccionario, la tolerancia se puede definir como alzar, sostener, aguantar, tolerar, resistir sin consecuencia perjudicial. Hoy en día uno de los más grandes problemas con que se encuentra el pueblo de Dios es el problema del juicio. Nos gusta juzgar a la gente y lo hacemos rápidamente y fácilmente. Nos podemos formar opiniones y tomamos posiciones a veces muy radicales. Escasamente sabemos cómo ser tolerantes y sobre todo la tolerancia tiene que ver también con la paciencia, esa paciencia que debemos tener el uno con el otro. Y con frecuencia encontramos difícil soportarnos los unos a los otros. Jesús pregunta en Lucas 6, 41, 42 esta situación y la plantea así. Lucas capítulo 6, versículos 41 y 42. Es importante que usted entienda
que dentro de la iglesia vamos a encontrar gente débil, gente inconstante, gente inmadura. Entonces, ¿cómo vamos a manejar esta situación? Oiga lo que dice Lucas 6, 41 y 42. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu propio ojo, no mirando la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga en tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Entonces, ¿qué es la paja? Es un mugre pequeño. ¿Qué es la viga? ¿La viga qué es? Es una columna fuerte que se usa para sostener un edificio o una edificación. Entonces, mire el ejemplo que pone el Señor. En ti hay una viga, en ti hay un obstáculo grande. En otros términos, en ti hay un pecado grande. ¿Por qué juzgas el pecado tan pequeño de tal hermano o de tal hermana? Resuelve primero tu situación espiritual, tu condición pecaminosa, y cuando lo veas y las hayas resuelto, podrás entender que tu hermano en realidad no tiene nada, que comparado con lo que tú tenías, él es un santo, él está bien. Pero pasamos por alto lo que hay en nosotros y sencillamente señalamos, juzgamos, y damos juicios muy severos, y a esta persona le espera esto, aquello y lo otro. Y no estamos para eso, no estamos para juzgar. Así que hay que tener mucho cuidado porque esto se puede volver una carga y un pecado para nosotros. Tienes que ser tolerante. Y antes de estar mirando, de estar criticando, de estar señalando, mírese usted mismo. Y esto es difícil de aprender a aceptarlo, pero tenemos que mirarlo. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Y así podemos ver qué es lo que verdaderamente tenemos que solucionar. Espero, y aquí, que usted entienda la viga. Siempre nosotros tenemos un pecado. Y cuando nosotros señalamos a alguien, ¿sabe qué es lo que realmente está pasando? Nos molesta, óigame bien esto, nos molesta lo que estamos viendo reflejado en esa persona. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo reflejado es parte de nuestro problema. Cuando juzgamos, cuando señalamos, cuando vamos contra una persona, cuando decimos esa persona me cae mal, me fastidia, me molesta, en realidad lo que le fastidia no es el comportamiento de él. Le fastidia porque ese comportamiento que usted está viendo en él forma parte del comportamiento que hay en usted. Usted está viendo manifestado una o varias características de lo que hay en usted. Así que mucho cuidado con lo que está haciendo, mucho cuidado con lo que mueve. Entonces, qué importante tener en cuenta esto. Dios es grande para disfrazar las cosas y las disfraza en algunas cosas muy pequeñas, de tal manera que llegan a ser irreconocibles para el hombre o para el ojo material. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que muchas veces nosotros lo que vemos un defecto o algo, eso más adelante Dios lo puede solucionar a una persona. Y eso que nos puede molestar, que nos puede fastidiar en este momento, a la larga, a la final, Dios puede darle un giro y puede cambiar las cosas. Así que mucho cuidado con esto. Hoy podemos juzgar una falta y tú qué sabes si Dios va a hacer que esta persona más adelante caiga en cuenta, más adelante tenga un cambio, Dios lo restaure, Dios lo levante y aquel que tú juzgaste, que tú señalaste, que tú hablaste mal, hoy pueda ser un gran hombre, una gran mujer de Dios. Es más, pueda ser algo para ti, pueda ser sustento para ti, pueda superarte espiritualmente y pueda tener más de Dios que tú, pueda crecer más en el Señor. Así que mucho cuidado, tolerémonos. Ahora, hay cosas importantes que Dios nos está hablando continuamente. Por ejemplo, Él nos dijo que fuéramos pacientes y tolerantes con los más pequeños. Y puede ser molesto, pero usted tiene que soportarlos. Ahora, Dios le ha hecho crecer, Dios le ha dado de su gracia, Dios le ha dado a usted de su sabiduría. ¿Con qué propósito? De que usted sea sustento y alimento para otros. Que usted sea una bendición para otros. Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que Dios trae para tu vida. Así que mucho cuidado con estas cosas, mucho cuidado con lo que está haciendo, mucho cuidado con cómo está señalando y cómo está juzgando, porque a la final podemos resultar muy, pero muy comprometidos. Así que Dios es sabio, Dios es maravilloso.
Y Dios se deleita en esto, en tomar de lo vil, de lo menospreciado del mundo, de lo que no vale nada, y en un momento dado engrandecerlo, darle un giro y cambiarlo, transformarlo, llevarlo a un nuevo nivel de gloria. Eso lo hace Dios, sin ningún problema. Así que no vaya a ser que usted esté al frente de alguien muy grande. Mire lo que nos muestra la palabra de Dios en Primera de Samuel. Esto es una historia muy conocida, pero vale la pena que la tengamos en cuenta. En el capítulo 16. ¿Qué sucede allí? Dios envía al profeta, a Samuel, a la casa de Isaí. Este era un hombre que tenía 8 hijos y lo envía allí para que unja el que va a ser el futuro rey de Israel y sucesor del rey Saúl. Y cuando llega allí, Samuel le cuenta a Isaí cuál es el propósito de su viaje. Yo me imagino que hubo jolgorio y alegría en la casa de Isaí. ¿Cómo es esto? Que Dios escoge a uno de mis hijos para ser el futuro rey de Israel. Maravilloso. Entonces, este hombre, yo me imagino, le da la orden a sus hijos. En ese momento estaban con él 7 hijos. De los 8 estaban 7 con él. Le dice, bueno, póngase cada uno, y principalmente al mayor, póngase su gala, su mejor pinta, porque te vas a presentar al profeta, porque Dios tiene un plan de bendición grande para Israel y ha escogido mi humilde casa. Cuando sale el hijo mayor, Eliab, y se presenta, y el Señor, Samuel sencillamente ve esta situación y dice, ciertamente estoy delante del futuro rey de Israel, un hombre bien puesto, con buen porte, con buen físico, alto, fornido, todo. Bueno, este es el hombre. Y cuando le dice Dios, este no es. Y pasa el segundo y el tercero hasta que llega el séptimo. Y entonces Samuel se queda sorprendido. Y Dios le dice algo importante. Tú estás juzgando por la vista. Yo no miro. Mi estándar no está por lo que se ve. Yo miro lo que el hombre no mira, lo que el hombre no puede mirar. Yo miro el corazón. Y ninguno de estos muchachos tiene el corazón que yo necesito. Entonces se dirige Samuel a Isaí, le dice, ¿queda alguien más? ¿Están aquí todos tus hijos? Isaí le responde, falta uno, está en el campo. Dijo, mándalo traer. Era el menor, y cuando viene no tiene tiempo ni chance de cambiarse, viene sucio de trabajar en el campo y todo, tal vez hayan pasado 3, 4 horas, y finalmente llega David. Tan pronto lo ve, el Señor le dice a Samuel, este es el hombre, este es el muchacho, de él me voy a valer, a él voy a usar y a él voy a levantar. ¿Sí viste qué impresionante y qué maravilloso es Dios? De donde usted menos espera, de donde usted menos cree, Dios usa algo maravilloso. Entiende ahora por qué le decía yo que Dios es experto en camuflar lo maravilloso, lo glorioso, lo precioso en cosas pequeñas e insignificantes. Eso hace Dios. Así que no vaya a ser que usted esté frente a algo pequeño, que Dios va a volverlo grande y usted lo juzga por esa condición, porque es pequeño, porque no es nada, porque ahí no hay nada ni nadie. Bienaventurados los que se gozan, los que disfrutan, los que perseveran en el día de las pequeñeces, porque cuando vengan las cosas grandes estarán en primera línea para ver la gloria de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña y nos instruye. Tenga cuidado cómo elige, cómo escoge y qué tiene Dios preparado. Usted no lo sabe. Usted no sabe qué es lo que va a hacer. Nunca sabremos lo que está en el corazón de las personas. Dios, que todo lo sabe, Dios que todo lo juzga, Él sabe lo que verdaderamente está bien o está mal y qué es lo que está pasando. En Isaías 53, versículo 2, nos habla, tenemos que ver el caso de Jesús, Isaías 53, 2. Y mire lo que dice el Señor en Isaías 53, capítulo 53, versículo 2, hablando de la apariencia de Jesús. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, no hay hermosura, y lo veremos más inatractivo para que le deseemos. ¿Qué es lo que está diciendo? Uno se podría imaginar a Jesús, el Salvador del mundo, una persona preciosa, tal vez con ojos claros, tal vez altísimo, etcétera, etcétera.
Pero aquí la palabra de Dios, el profeta recibe una revelación. No hay buen parecer en él, no hay nada. Para que usted no se enamore de eso, sino para que usted verdaderamente desee al Hijo de Dios. Insisto, Dios es especialista en camuflar en cosas pequeñas e insignificantes lo grande que Él tiene. Ese es Dios. No lo deje pasar por alto. No se deje deslumbrar por la apariencia. No crea que las cosas están de esta manera o de esta forma porque viene de Dios. Tal vez un gran negocio que Dios tenga para ti puede empezar con algo pequeño. Tal vez pueda empezar con una máquina vieja, una máquina de coser, y ese sea el punto de partida para una fábrica de confecciones. Y así sucesivamente. Tal vez un restaurante o una cadena de restaurantes muy exitoso pueda iniciarse con una venta de empanadas en la casa, por encargo, sin ningún punto, sin ningún nada. Y cuando usted se dé cuenta, empezaron los pedidos, empezó a crecer, empezó la gente a comprar al por mayor y usted a conseguir distribuidores, y cuando se dé cuenta su negocio se creció como nunca lo esperó e hizo de eso una gran factoría. Y nunca se vio así al comienzo. Es que eso es lo que hace Dios. Así que no menoscabe, no menosprecies los días de las pequeñeces. Entonces la Biblia también nos habla de Jesús. Y es que usted no puede percibir lo que Dios tiene preparado en su haber, en sus planes, en su propósito con respecto a nosotros. En Primera de Corintios, vamos a ver algo glorioso que nos va a edificar maravillosamente. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 14 y 15. Oiga como dice el Señor aquí. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Sí lo está entendiendo? ¿Sí ve? Con los ojos naturales es muy poco lo que podemos alcanzar a percibir lo que viene de Dios. Lo de Dios viene de un mundo espiritual, lo de Dios viene de un reino espiritual, y solamente con ojos espirituales es que usted lo puede percibir. Por eso les decía hace un momento, no juzgue porque usted no sabe lo que Dios va a hacer. Ahora, no sabes tú si algo pequeño se va a volver en algo grande. Si usted mira de una gran congregación hablando de iglesias, ¿cómo empezaron? Y usted habla y conoce la historia. No, éramos un grupo de oración, empezamos 3 personas, 4 personas, durante 2, 3, 5 años no éramos sino un grupo pequeño. Y de un momento a otro, Dios provocó algo inesperado y es lo que estamos viendo. Así que atento porque Dios puede hacer algo grande contigo. Dios puede hacer algo maravilloso y tú ni siquiera te lo has imaginado. O tal vez has juzgado, Dios te ha hablado, te ha mostrado, pero tú has juzgado por lo que ves frente de ti. Entonces dice, aquí no hay nada. Y cuidado con dejar de lado lo que Dios ha puesto. Y más si Dios te ha hablado. Retén tu corona, no vaya a ser que venga otro, la tome y usted eche a perder. Cuando no entienda las cosas, cuando no sean claras para usted, ore al Señor. Señor, dame discernimiento. Muéstrame lo que hay detrás de esto. Porque hay muchas personas que juzgan según lo que estamos viendo por la apariencia. Y así no es que Dios plantea las cosas. Dios tiene una manera de desarrollar las cosas totalmente diferente. Así que mucho cuidado con lo que usted está haciendo, con lo que Dios le está dando. En Jeremías capítulo 17, en el versículo 9 y 10 dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén y amén. Tenga cuidado, porque Dios es el que juzga. Dios es el que conoce los corazones. Dios es el que conoce su presente y su futuro. Dios es el que sabe qué tiene para usted. Así que
Viva conforme a la perfecta voluntad de Dios. Viva para agradar a Dios. 2 principios del reino para que usted tenga en cuenta, para que usted pueda caminar y alcanzar grandes, ricas y abundantes bendiciones para su vida. Soberano Dios, te damos gracias por lo que nos enseñas. Gracias, Padre, porque nos estás preparando para cosas grandes. Señor, de verdad, renuncio a juzgar. Ayúdame a dejar de juzgar las cosas por su apariencia. Enséñame, Señor, a ver con ojos espirituales lo que estoy acostumbrado a ver con mis ojos naturales. De igual manera, Señor, hazme paciente y tolerante con los débiles, con los pequeños. Porque, Señor, si me has dado la oportunidad de crecer, de conocer, de entender más, es porque tienes planes de bendición para con otros, no solamente conmigo, sino para con otros. Así que quiero ser un instrumento en tus manos para bendecir a otros, para guiar a otros, para instruir a otros y llevarlos por senda de bendición hasta que te conozcan y lleguen a la estatura tuya. En el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por lo que hoy nos has enseñado.